Quizá la más grande y mejor lección de la historia es que nadie aprendió la lección de la historia. Adolfo Hitler. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto devastador y transformador que se extendió entre 1914 y 1918. Surgió en un contexto marcado por profundas transformaciones del siglo XIX y comienzo del siglo XX, donde la revolución industrial impulsó un crecimiento económico y social que a la par avivó la competencia por mercados, recursos y territorios. Estas tensiones, en conjunción con un nacionalismo en ebullición e imperialismo en ascenso, prepararon el escenario para un enfrentamiento en escala global. En un ambiente ya cargado de rivalidades y resentimientos históricos, el detonante inmediato fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo en 1914. La guerra se caracterizó por el uso masivo de tecnologías emergentes en combate, como la guerra de trincheras, el uso de gases tóxicos y la movilización industrial para fines bélicos. Estos elementos, junto a las tácticas renovadas en campo de batalla, no solo multiplicaron la escala de destrucción y las pérdidas humanas, sino que también marcaron una transformación en la forma de hacer la guerra. La contienda dejó tras sí millones de muertos entre soldados y civiles, evidenciando el brutal costo humano y el material que implica una guerra modernamente industrializada. A principios del siglo XX, Europa estaba dominada por grandes imperios. El Imperio Británico, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, entre otros. Cada uno de estos países competía por el dominio de territorios, recursos y poder, pero las tensiones crecían. La alianza entre Francia, Reino Unido y Rusia chocaban con las potencias centrales, lideradas por Alemania y Austria-Hungría. El continente estaba dividido, y una chispa podría encender una gran explosión. Entre el sureste de Europa, los Balcanes eran un punto caliente. Allí, el nacionalismo serbio buscaba liberar a los pueblos esclavos del dominio austrohúngaro, mientras que el Imperio Otomano y Austria-Hungría luchaba por mantener su control. Las tensiones eran palpables. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Austria-Hungría, en Sarajevo, el 28 de junio de 1914, fue la chispa que desató el conflicto. Cuando el archiduque fue asesinado por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio, Austria-Hungría acusó a Serbia de estar detrás del atentado y le declaró la guerra. Este acto de agresión llevó a una cadena de reacciones. Rusia, aliada de Serbia, movilizó sus tropas, lo que provocó que Alemania, aliada de Austria-Hungría, declarara la guerra a Rusia. Luego, Francia, que estaba aliada con Rusia, entró en conflicto, y cuando Alemania invadió Bélgica, el Reino Unido también se unió a la guerra. Lo que comenzó como una disputa entre dos países rápidamente se transformó en una guerra global, con las principales potencias de Europa, junto con sus colonias, luchando en distintos frentes. El frente occidental se volvió una guerra de trincheras, donde miles de soldados quedaron atrapados en condiciones terribles. Las batallas de Verdun y Somme fueron las más sangrientas de la historia, con miles de muertos cada día. Mientras tanto, en el frente oriental, la guerra fue más dinámica. Las tropas alemanas y austrohúngaras lucharon contra las fuerzas rusas, que, aunque numerosas, carecían de la misma organización y tecnología. Aunque Estados Unidos no entró al conflicto hasta 1917, su entrada fue clave para cambiar el rumbo de la guerra. El ataque alemán
a los barcos comerciales estadounidenses y la Revolución Rusa de 1917, que sacó a Rusia del conflicto, fueron factores que empujaron a Estados Unidos a unirse a la Triple Entente. Con el esfuerzo de los soldados y recursos estadounidenses, los aliados lograron un giro en las batallas y empujaron a las fuerzas del eje hacia la rendición. Cuando finalmente terminó la guerra en 1918, Europa quedó devastada, con millones de muertos y ciudades arrastradas. El Tratado Versalles de 1919 puso fin oficialmente al conflicto, imponiendo severas sanciones a Alemania, que perdía territorios y sufría enormes reparaciones de guerra. Este tratado, aunque intentó restaurar la paz, dejó resentimientos que alimentaron el ascenso del nazismo. Además, la guerra derrumbó imperios centenarios, como el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, dando lugar a nuevos estados y cambiando las dinámicas políticas en todo el mundo. La Primera Guerra Mundial fue un punto de inflexión en la historia moderna, dejando lecciones dolorosas sobre los costos de la guerra y el impacto de las alianzas políticas y los nacionalismos extremos. Ahora te pregunto, ¿crees que las lecciones de la Primera Guerra Mundial se aplican hoy en día? ¿Estamos aprendiendo de la historia o repitiéndola? A pesar de que causó la escasez de alimentos y perjudicó la economía de varios países, causó la muerte de casi 10 millones de soldados, arrasó ciudades. También tuvo aportes o avances en el mundo en aquel momento, avances tecnológicos. Se desarrollaron nuevos armamentos como fusiles, ametralladoras, morteros, carros de combate y dirigibles. Cambios políticos. Se crearon nuevos estados, como Checoslovaquia y Yugoslavia. Se reconfiguró el panorama político de Europa y Oriente Próximo. Por otro lado, se cayeron las monarquías en Europa, como los imperios ruso, otomano y húngaro. Se redefinieron las fronteras y los territorios. Se transfirieron colonias alemanas y otras regiones del antiguo imperio otomano a aquellos aliados. Fortalecimiento de los Estados Unidos. Estados Unidos se convirtió en una de las potencias importantes gracias a su despliegue económico y militar. Estados Unidos ayudó a la financiación de las causas aliadas y se convirtió en una fuente de financiamiento de los préstamos europeos. Se creó la Sociedad de las Naciones, el primer antecedente a nivel internacional para medir casos de agresión o la violación de los tratados de paz. Imagina un mundo en llamas, ciudades enteras reducidas a polvo, familias separadas y más de 70 millones de pérdidas humanas. ¿Cómo llegó el mundo al mayor desastre de la historia? La Segunda Guerra Mundial no fue un solo conflicto entre países, fue una batalla por ideología, poder y supervivencia, un conflicto tan brutal que todavía define el rumbo del mundo en el que vivimos. Pero todo comenzó mucho antes de los disparos. Por lo tanto, para poder entender cómo estalló esa tragedia global, tenemos que ir al origen, a las decisiones, tradiciones y errores que lo provocaron. Hoy vas a descubrir en pocos minutos y de forma clara cuáles fueron las verdaderas causas de la Segunda Guerra Mundial y cómo se desarrolló y por qué sus consecuencias aún se sienten en nuestros días. Porque esta historia no solo fue pasado, es una advertencia para nuestro futuro. Esta es la Segunda Guerra Mundial, causas y consecuencias. A continuación. Contexto histórico. ¿Puede un tratado de paz desatar otra guerra aún peor? Para entender por qué estalló la Segunda Guerra Mundial, primero tenemos que mirar hacia atrás, al final de la Primera Guerra Mundial. En 1919, el mundo intentaba reconstruirse tras una catástrofe, pero el remedio fue peor que la enfermedad. El Tratado de Versalles. ¿Paz o venganza? El Tratado de Versalles fue impuesto a Alemania con condiciones humillantes,
tuvo que aceptar toda la culpa del conflicto, pagar enormes independizaciones, reducir su ejército y perder territorio clave. Esto no trajo paz, sino resentimiento. Por lo tanto, un pueblo herido y empobrecido buscó a alguien que prometiera restaurar el orgullo perdido. Este alguien fue Adolf Hitler. Ascenso de los totalitarismos. La Gran Depresión en 1929 fue otro golpe brutal. Por eso, en medio del caos económico y el miedo, surgieron regiones autoritarias que prometieron el orden y la grandeza. En Alemania, Hitler y el partido nazi prometieron devolver la gloria al pueblo alemán. En Italia, Mussolini ofreció recuperar el esplendor del Imperio Romano. Y en Japón, sus líderes militares buscaban expandir su imperio por Asia, iniciando invasiones como la de Manchuria. 3 países, 3 líderes y un mismo objetivo: conquistar el mundo. Estas potencias utilizaron la propaganda, el miedo y el odio para dominar, y lo más peligroso, coincidían en su desprecio al Tratado de Versalles y en su ambición territorial. Revisionismo alemán. Desde la llegada en 1933, Hitler ya tenía un objetivo claro: deshacer el Tratado de Versalles, expandir Alemania y vengar la derrota de 1918. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos que un dictador pruebe los límites y no lo detienes? Primero armó el país en secreto, luego se retiró de la Sociedad de Naciones, después en 1936 ocupó la región de Renania, algo prohibido por el tratado, y nadie le hizo nada. La política de apaciguamiento. ¿Qué pasa si en lugar de apagar el fuego, lo alimentamos? Las democracias europeas como Reino Unido y Francia no querían otro conflicto, por eso optaron por una estrategia peligrosa: la política de apaciguamiento. Esta consistía en ceder ante Hitler, esperando que éste se calmara, pero esto solo lo avalentonó. El Pacto de No Agresión Germano-Soviético. En 1939, Hitler sorprendió al mundo firmando un pacto con su rival ideológico, Stanley. En el acuerdo incluía un plan secreto para repartirse Polonia. Así, con un pacto secreto y un ejército listo, la guerra era solo cuestión de días. Así, el 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas cruzaron la frontera polaca. 2 días después, Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Eje de Berlín, Roma y Tokio. Mientras Europa miraba hacia el otro lado, las potencias autoritarias se unían. Alemania, Italia y Japón formaron el llamado Eje, compartiendo intereses militares y expansiones territoriales. Cada uno quería partes del mundo y estaba dispuesto a tomarlo por la fuerza. La consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Pérdidas humanas y materiales. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas vidas pueden costar una decisión política? La Segunda Guerra Mundial dejó un saldo aterrador, más de 70 millones de muertos. Por lo tanto, hablamos no solo de soldados, sino también de millones de civiles inocentes atrapados entre bombardeos, genocidios y desplazamientos forestados. En Polonia, la invasión nazi y el Holocausto acabaron con millones. En Japón, las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki trajeron una devastación nunca antes vista, tanto inmediata como a largo plazo. Por eso, al ver esas cifras, no vemos estadísticas, sino tragedias humanas a una escala inmensa. El inicio de la Guerra Fría, el mundo dividido. ¿Cómo puede terminar una guerra y al mismo tiempo comenzar otra? Con la derrota de Alemania y Japón, surgieron 2 superpotencias con visiones opuestas: Estados Unidos y la Unión Soviética. Por lo tanto, el planeta quedó dividido en 2 bloques rivales, el capitalista y el comunista. Esto dio inicio a la Guerra Fría, un conflicto silencioso pero constante, marcado por espías, propaganda, guerra indirecta y una carrera nuclear que puso al mundo en vilo. Creación de la ONU y cambios geopolíticos. ¿Es posible crear la paz luego de tanta destrucción? En 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas, también conocida como la ONU. Su misión:
prevenir futuras guerras y promover la cooperación internacional. Por lo tanto, con la ONU se buscaba un nuevo orden mundial basado en el diálogos y en la diplomacia. Aunque no siempre ha sido perfecta, su impacto ha sido crucial en la resolución de conflictos y de la defensa de los derechos humanos.